En este tiempo de celebraciones, regalos por Navidad, por Año Nuevo y también por Reyes, ¿no? Hay una tradición que habla de el carbón. El carbón es para los que se han portado mal. Así que quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos de vosotros habéis recibido carbón? Muy bien, hay varias manos ahí levantadas, ¿no? Nos da un poquito de vergüenza, ¿no? Poder decirlo. ¿Te has portado bien o te has portado mal, ¿no? Desde luego que esto es una tradición, simplemente es como una forma de tratar de que nuestros hijos se porten bien, ¿no? Y pensando en esta tradición, me preguntaba si Dios regalaba también carbón o nos daba otros tipos de regalos. ¿Cómo actúa Dios en este sentido? Y vamos a encontrar la respuesta leyendo en Efesios, en el capítulo número 2, Efesios en el capítulo número 2, vamos a leer de ahí desde el versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. A ver si lo paso aquí. José Luis, yo lo tengo ya puesto aquí. Lo voy pasando yo en el PowerPoint, sí. Ahí está. Tú lo vuelves ahí al Power y... Muy bien. Tenemos la lectura y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sigue la lectura en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta allí nomás nuestra lectura. Hay un versículo que me gustaría destacar de la primera parte, y es el versículo que está en el primero de todos, ¿sí? Efesios 2, 1, y dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y cuando nosotros en la Biblia leemos la palabra pecado, por lo general la definimos como pecado es todo lo malo, pero hay veces que hasta lo bueno se considera pecado. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando nosotros tomamos una decisión fuera de tiempo, es pecado. Pero si la tomamos en el tiempo justo, oportuno, entonces no lo es. Podemos decir, como por ejemplo le pasó al rey David. El rey David fue ungido como rey, pero no ejerció hasta pasados muchos años. Si él hubiera empezado a ejercer como rey antes del tiempo, delante de Dios él se hubiera equivocado. Entonces, siendo ungido como rey,
Dios ya lo había elegido, pero él tenía que esperar. Y no esperar muchas veces en la Biblia es considerado pecado. Es por eso que nuestra definición de pecado, muy general, todo lo malo, muchas veces no es tan así. Tenemos que hilar un poquito más fino. Y es por eso que el apóstol Pablo aquí menciona dos tipos de acciones que son negativas. Por un lado, él habla de los delitos y por otro lado, habla de los pecados. Para nosotros, en nuestra lengua castellana, no hay mucha diferencia, pero en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento sí la hay. Por ejemplo, la primera palabra, esta delito, tiene que ver, y aquí la imagen un poco la puede representar, es como un desliz, es como una caída. Es cuando de pronto alguien puede decir, mira, yo iba caminando por la calle, pisé una cáscara de plátano y me resbalé. ¿De quién es la culpa? Y bueno, aquí podríamos decir, bueno, la culpa de quien tiró la cáscara de plátano, la culpa tuya porque la pisaste, la culpa del otro que no te dio lugar para pasar por otro sitio, en fin, es un poco cuestionable de quién es la culpa, ¿no? Entonces, por un lado, la palabra delito que utiliza el apóstol Pablo es para hablar de un acto puntual. Me pasó, me equivoqué, no lo quise hacer. ¿Cuántas veces nosotros decimos términos como esto? Uy, me equivoqué, nunca más lo voy a hacer. Es algo puntual. Pero por otro lado, el apóstol Pablo utiliza la otra palabra, que en español aparece como pecado, que tiene que ver con errar al blanco. Por lo general lo hemos oído a este término. Pero errar al blanco, ¿en qué sentido? Cuando yo conscientemente arrojo algo, pero no le doy. Y entonces, cuando nosotros decimos, lo he intentado una vez, lo he hecho otra vez, lo he intentado 1000 veces y siempre me equivoco. Y muchas veces llegamos a esta conclusión, nunca voy a cambiar, nunca voy a dejar de ser lo malo que soy. Entonces el apóstol Pablo utiliza estas dos acciones, que son, por un lado, acciones puntuales, me equivoqué, pero por otro lado, acciones que son permanentes. Parece que siempre hago lo mismo, pecado. Y dice la Escritura que aún nosotros, estando muertos, separados de Dios por nuestras acciones negativas, ya sean puntuales o permanentes, dice la Escritura que Dios nos dio vida. A ver, ¿te acuerdas al principio la pregunta que nos hacíamos? ¿Carbón o regalo? ¿Y qué te responde Dios? Regalo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si yo soy un pecador, si soy alguien que caigo y que caigo continuamente, no solamente una vez. Si avanzamos un poquito más en la idea, en el pensamiento, quiero que traigamos a la memoria algo que le ocurrió a Simón Pedro. Simón Pedro era un pescador, de estos pescadores que salen todos los días y que conocen el mar. Y dice la Escritura que en una oportunidad estaba Simón Pedro y sus compañeros remendando las redes porque se habían pasado toda la noche pescando, pero no pescaron nada. Y entonces Jesús sube a la barca y le dice, ¿la puedes separar un poquito porque voy a predicar? Y entonces Jesús desde la barca empieza a predicar. Y una vez que termina, le dice a Simón Pedro, Pedro, vamos mar adentro. Y cuando van mar adentro, entonces le dice, arroja la red. Y Simón Pedro dice, ¿cómo? Sí, arroja la red, pero nos hemos pasado toda la noche pescando, aquí no hay peces. Y Jesús le dice, Pedro, tú arrójala. Y entonces arroja la red y dice la Escritura que sacan tantos peces que llaman a otra barca para que venga a ayudar. Cuando Simón Pedro ve todo eso, cae de rodillas delante de Jesús y le dice, Jesús, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Te acuerdas del significado de la palabra pecado? ¿Cuál era? No era un acto puntual, sino que era algo permanente.
Y cuando uno lee en el Evangelio quién era Simón Pedro, realmente, nosotros lo podríamos decir en una frase de estas que utilizamos habitualmente, era alguien que continuamente metía la pata. Porque cosa que decía, se adelantaba, cosa que decía, juzgaba mal, cosa que decía y ofendía al otro, cosa que decía y se apresuraba. Y entonces Jesús siempre tenía que estar por detrás tratando de enmendar los errores que Pedro decía. Dice Simón Pedro a Jesús, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. En otras palabras, no me merezco esto. Me pasó toda la noche pescando, no pesqué nada. Y ahora tú me dices y me regalas toda esta cantidad de peces. ¿De qué era consciente Simón Pedro? ¿Cuáles eran los pecados que tenía en su mente, de los cuales él sabía que él merecía carbón, no regalo? Pero a pesar de eso, Jesús le da la posibilidad de disfrutar de una abundante pesca. Si avanzamos un poquito más en la lectura, me gustaría que leyéramos nuevamente lo que dicen los versículos 4 al 7 y nos vamos a dar cuenta de por qué cuando nos relacionamos con Dios los carbones no llegan, sino al contrario, llegan los regalos de parte de Dios. Y estos cuatro versículos que vamos a leer ahora, muchos de nosotros no somos conscientes de ellos, porque tenemos una visión de cómo Dios nos mira a cada uno de nosotros, la tenemos invertida. Es cuando tú miras la imagen al revés y ahora quiero que descubramos cómo Dios nos mira a cada uno de nosotros. Dice Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hasta allí nomás nuestra lectura. He remarcado en letra negrita una expresión que se repite. Esta expresión, que es con Cristo o con Cristo Jesús, en todo el pasaje se repite aquí 3 veces, pero más adelante en el versículo 10 nuevamente se va a repetir esta expresión, en Cristo Jesús o con Cristo Jesús, que también en otras versiones de la Biblia lo vamos a leer unidos a Cristo Jesús. Hay una regla de interpretación bíblica que muchas veces la pasamos por alto. Y la regla de interpretación bíblica dice lo siguiente, que si yo quiero encontrar el sentido a un pasaje bíblico, me tengo que fijar en cuántas veces se repite una palabra o una frase. En otras palabras, ¿qué quiso enseñar en este pasaje el apóstol Pablo? Fíjate qué palabras repite. Fíjate qué expresiones repite. Y en este pasaje, por lo general, nuestros ojos inmediatamente van a la gracia, la fe, las obras, pero esto, la gracia, la fe y la obra, es la conclusión de lo que anteriormente viene argumentando Pablo. ¿Y qué argumenta él? La visión que tiene Dios de cada uno de nosotros. Cómo Dios nos mira a cada uno de nosotros. Y para Dios hay 2 tipos de personas. Por un lado, las personas que están fuera de Jesucristo y las personas que están dentro de Jesucristo. Me imagino que nunca a lo mejor has oído esta expresión. Como sabéis, nosotros somos misioneros y cuando uno va cambiándose de un lado a otro, y más que todo cuando uno cambia de un continente a otro continente o cambia de una cultura a otra cultura, claro, saltan a la vista las diferencias culturales, pero también saltan a la vista las diferencias espirituales. Cuando nosotros fuimos a predicar a lo que era la ex Unión Soviética,
de pronto nos dimos cuenta que los hermanos en la fe no hablaban de recibir a Cristo. Es una concepción muy nuestra, yo recibo a Cristo, sino que ellos hablaban de que Cristo nos recibe a nosotros. Y para mí, al principio esto fue un shock, porque yo dije, ¿cómo que Cristo me recibe a mí? Nunca lo he leído, no está en la Biblia. Y no, si estaba en la Biblia, si estaba en la Biblia. ¿Cómo Dios nos mira? Por eso hay un montón de expresiones que si en el día de hoy nosotros acuñamos esta expresión, estar metido dentro de Cristo, hay un montón de expresiones en la Biblia que van a cobrar sentido. Por ejemplo, cuando nosotros oramos y al final decimos, en el nombre de Jesús, amén. ¿A quién escuchó Dios? ¿A mí no me escuchó? Porque yo qué dije, en el nombre de Jesús. En otras palabras, ¿quién oró? Jesús. Y esa es la idea, ese es el concepto que aparece en la Biblia. Por eso Jesucristo dice, separados de mí no podréis hacer nada. Y dice la Escritura, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y también dice que nosotros estamos en Él. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Lo que significa es que en la visión que Dios tiene hay personas que están metidas dentro de Cristo y entonces, ¿qué hace el Padre Dios? Todo lo que es de Cristo le pertenece a esa persona. ¿Por qué? Porque está dentro. Y esto tiene mucho que ver cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, el nuevo nacimiento. Está bien, el nuevo nacimiento. Pero la pregunta, no sé si alguna vez te la hiciste, el nuevo nacimiento, ¿dónde fue engendrado? Está bien, nosotros hablamos de un nuevo nacimiento, pero que en el aire, los niños no nacen en el aire, sino ¿dónde nacen? Dentro del seno materno. Entonces, la idea es que todo lo que le pase a la madre le va a pasar al bebé que lleva dentro. Y si nosotros podemos entender esta idea, es como que cuando nosotros decimos, estoy solo, el Padre Dios te dice, pero ¿cómo que estás solo si estás en Cristo? Si estás metido ahí adentro. Y nosotros muchas veces decimos, ay Señor, ayúdame, por favor, que no me pase nada. Y Dios dice, no te va a pasar nada. Pero ¿por qué? ¿Dónde está la seguridad? Porque estás en Cristo. En otras palabras, ¿qué le pasa al bebé que está dentro de la madre? Todo lo que le pase a la madre. Entonces a la madre le dicen, mira, no puedes beber alcohol. ¿Pero por qué? Porque el alcohol se le va a ir al bebé. No puedes tomar esta medicina. ¿Por qué? Porque se le va a ir al bebé. Y entonces puedes hacer esto y lo otro que va a beneficiar a tu bebé. Por eso la Escritura dice que juntamente con Él, con Cristo, Dios nos ha dado todas las cosas. Entonces, todo lo podemos, pero ¿por qué todo lo podemos? Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Fíjate este texto de la Escritura que es tan difícil de entender. Es el que aparece en el versículo número 6. Dice, y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo no sé qué visión tú tienes de sentarte en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Un buen día aparecieron 2 discípulos de Jesús y le dijeron, en tu reino nos queremos sentar, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y entonces Jesús le dice, lo siento mucho, yo no puedo dar esto. Esto solamente lo puede dar el Padre. Y acá viene la cosa. Dice la Escritura que cuando Jesucristo asciende a los cielos, se sienta a la derecha de Dios el Padre. Fíjate que a la derecha de Dios el Padre no hay espacio ni para la derecha ni a la izquierda de Jesucristo. En la visión de Dios, nosotros también estamos sentados a la derecha de Dios el Padre. ¿Pero por qué? Porque si Cristo está sentado a la derecha de Dios el Padre, tú y yo que creemos en Cristo, estamos juntamente con Él. Entonces, en la visión de Dios ya estamos ahí, aunque todavía estamos acá. Porque compartimos todo con Cristo Jesús. Ahora, entendiendo esto, quiero que prestemos atención a esta imagen que quiero compartir con vosotros. Fíjate,
Cuando uno te abraza, ¿para qué te abraza? Para protegerte. Cuando uno te abraza, ¿para qué te abraza? Para darte calor. Cuando uno te abraza, te quiere transmitir algo. Y cada vez que Dios nos mira así, de esta manera. Estamos metidos dentro de Cristo. Y me gustaría que en esta semana que vivamos podamos experimentar lo que significa estar unidos a Cristo Jesús. Cuando tú te sientas solo, cuando te sientas débil, cuando sientas que no vas a alcanzar algo, cuando sientas que no tienes algo, acuérdate de esta imagen, la imagen de Cristo abrazándote. Entonces, todo lo que Cristo tiene también es tuyo. Todo el calor que Él tiene es tuyo. Toda la sabiduría que Él tiene es tuya. Pero tenemos que mirarlo desde esta perspectiva. Ahora, cuando nosotros cambiamos la imagen y la miramos desde otra óptica y decimos, bueno, yo invito a que Cristo venga a mí. Y Dios te dice, pero así no funciona. Es tú que te tienes que meter en Cristo. O sea, si queremos vencer en algo, no puedo invitar a Él que venga a mis planes, sino que yo me tengo que unir al plan de Él. Esa es la idea. Sé que es difícil porque muchas veces lo que queremos con nuestra actitud muy occidental y muy individualista, es como que yo tengo mi corazoncito y tengo a Cristo dentro de mí, tú tienes tu corazoncito y Cristo dentro de ti. Pero en el plan de Dios no funciona así. Por eso en la carta a los Efesios, después más adelante, Pablo va a ampliar esta idea y va a hablar de la cabeza y del cuerpo de una persona. Y va a decir que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, pero de una persona, no de un montón de personitas, sino de una sola persona. Y esa es la realidad. Avanzamos un poquito más y me gustaría recordar un momento también en la vida de Pedro. Dice la Escritura que están todos los discípulos en la barca y Jesús está durmiendo. Y entonces las olas, el viento del mar de Galilea empieza a entrar dentro de la barca y los discípulos, que son diestros pescadores, tratan de salir adelante, pero se dan cuenta de que se están hundiendo. Van a Jesús y le dicen lo siguiente: Maestro, sálvanos que perecemos. Sálvanos que nos ahogamos. Sálvanos que nos hundimos. Sálvanos que nos hundimos. Dice la Escritura que Jesús se incorpora y manda al viento y al mar que se detengan. Y entonces se crea todo un silencio y los discípulos se llenan de temor y se preguntan, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué ejemplo es este para nuestra vida? ¿En qué nos ayuda? Mira, esta barca que está tratando de hundirse es una barca que está compartida con Jesús. Pero Jesús no está al mando. Jesús no está defendiendo la barca. Pero cuando se le invita a Él a que tome posesión de esto, entonces ¿qué ocurre? Todo empieza a tranquilizarse. Todo vuelve a la normalidad. Y esto para nosotros es una gran enseñanza en el sentido de que cada vez que me salgo, cada vez que quiero de alguna manera andar por mi cuenta sin incorporar a Jesucristo en mis planes, en mis proyectos, en mis decisiones, entonces como consecuencia, ¿qué ocurre? Me estoy ahogando, me estoy hundiendo, estoy desesperado, me llena el temor, ¿no? Y entonces digo, Señor, sálvame, que me estoy hundiendo. Y cuando digo esto, ¿qué ocurre? Vuelvo nuevamente a la realidad de que Él tiene que tener el control de mi vida. Él tiene que tener el control de mi vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido niños pequeños? ¿Y cuántos de nosotros hemos perdido a nuestro niño?
Yo sé que esto es algo que cuando un padre y una madre le ocurre, el corazón le late a 1000 y dice, ¿cómo puedo ser semejante padre, semejante madre? ¿Cómo he perdido a mi niño? A mí me ha pasado en centros comerciales. ¿Dónde está mi hijo? Y entonces uno piensa lo peor, piensa lo peor. ¿Y qué ocurre cuando encuentras a tu hijo? Lo coges y dices, no te separes de mí. Nunca más te separes de mí, ¿no? Y entre una mezcla de enojo, emoción, alegría y lo que sea, ¿no? Nos saltan lágrimas, pero también nos salta la alegría de decir, lo he recuperado. Y esto es lo que ocurre cada vez que nosotros hacemos vida aparte de Cristo Jesús. Cuando volvemos a ese encuentro, es como que al final Jesucristo nos dice, ¿has visto? ¿Has visto que separado de mí no puedes hacer nada? Sí, lo he aprendido, no me voy más de tu lado. ¿Sí? Vale. Avanzamos un poquito más y nos quedamos ahora con este texto que es tan conocido, lo sabemos de memoria, muchos de nosotros, Efesios 2, del 8 al 10, pero solamente me voy a quedar en el versículo 8, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este texto ahora lo podemos entender en qué sentido. ¿Cómo puedo recibir yo, siendo malo, un regalo de parte de Dios? Porque Dios no te mira a ti, no me mira a mí. Quien mira es a Cristo Jesús. Y entonces el amor del Padre es para con su Hijo. Nosotros en nuestra Biblia en español, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar, somos hijos de Dios, somos hijas de Dios, Jesucristo también es el Hijo de Dios, pero aquí hay una gran diferencia. En otros idiomas, a diferencia de nuestra lengua española, castellana, no hay diferencia entre hijos e hijos. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay un solo hijo. El Hijo es Jesucristo. Todos los demás, una traducción muy literal, seríamos como los niños de Dios. Esto, por ejemplo, lo vemos en el texto en inglés. Hay una palabra que es solamente para hijo y se utiliza para Jesucristo. Pero los otros, ¿quiénes son? Los children de Dios. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo los niños de Dios? Los niños de Dios. Hay que acordarnos, y esto es muy importante recalcarlo, que todos nosotros hemos sido adoptados, hemos sido incorporados en la familia de Dios. Es por eso que no podemos andar libres y decir, bueno, yo lo hago solo. Es que no sabemos cómo hacerlo solo. El modelo es Cristo Jesús. Es por eso que cuando Dios nos mira, Dios mira y sigue teniendo un hijo. Y dice, ¿cómo que Dios solamente tiene un hijo? Sí, porque todos nosotros estamos incorporados en la persona de Cristo Jesús. Esta es la idea que el apóstol Pablo quiere transmitirle a los efesios. ¿Pero por qué? Porque los efesios sabían perfectamente que Pablo era judío, pero ellos, los efesios, no eran judíos. Había algunos que sí y otros que no. Y el judío es muy orgulloso de decir, yo soy el elegido, yo soy del pueblo de Dios. Y entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Esto se ha terminado, porque Dios ahora ha unido a todos estos, judíos y no judíos, los ha unido juntamente en Cristo Jesús. Y ha hecho una sola criatura, nueva ahora, diferente. Y entonces todo lo que le pase a Cristo nos pasa a nosotros. Por eso la Escritura dice, morimos juntamente con Cristo, resucitados juntamente con Cristo, sentados a la derecha de Dios juntamente con Cristo. Todo lo podemos, ¿por qué? Unidos a Cristo Jesús. En ese sentido, siempre recibimos regalos. Porque el Padre le da todo al Hijo. Y mientras nosotros estamos unidos a Cristo, lo recibimos todo. Y es por eso que el regalo no es porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Cristo lo hizo.
¿no? Entonces dice el texto, por gracia sois salvos, o sea, por el regalo. Ahora, la palabra gracias tiene dos significados, o sea, dos aspectos que lo tenemos que tener en cuenta. Por un lado, la palabra gracia significa regalo. Entonces tú no tienes que devolver nada. Si es regalo, no se devuelve nada. Pero en segundo lugar, la palabra gracia significa inmerecido. O sea, ¿por qué es un regalo? Porque no tengo que devolver nada. ¿Tengo que pagar algo? Nada. Entonces es regalo. Pero también es un regalo que yo no me merezco. Entonces, esa es la gracia de Dios. Yo soy un pecador, tú eres una pecadora, somos pecadores, cometemos diferentes faltas, algunas mayores, otras menores, hay cosas que no podemos cambiar de nuestra vida y entonces Dios, en vez de decir, ¿te mereces un carbón? No, te voy a dar un regalo, pero tú no te lo mereces. Es como abrir un regalo y adentro tiene una tarjetita. Y la tarjetita dice, este regalo, mi querido Eugenio, es para ti, pero que sepas algo, no te lo mereces. ¡Wow! Imagínate, tú lees ahí la tarjetita y dices, a ver, ¿qué puedes decir? Baja la cabeza y dices, muchas gracias. No puedes decir otra cosa. ¿Por qué? Porque la verdad es que todo lo que recibimos de parte de Dios no lo merecemos. No lo merecemos. Ni los cuidados, ni la protección, ni la provisión, ni tampoco la vida eterna, ni el perdón de los pecados, ni el Espíritu Santo que ha venido a nuestra vida, ni la comunión que tenemos con su iglesia. No lo merecemos, no lo merecemos. Y esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Pero ¿cuándo esta gracia opera en nosotros? Cuando estamos unidos a Cristo Jesús. Es por eso que cuando viene la pregunta, ¿aceptas a Cristo? Sí, le acepto, porque desde el momento que le acepto a Él, me incorporo en Él y entonces todo lo que es de Él pasa a ser también mío. Ahora, ¿cómo opera esto? A través de la fe, a través de la fe. O sea, si yo lo creo. Ahora, la fe no es solamente una actitud puntual. Por ejemplo, hoy tengo fe, mañana ¿tiene fe? No lo sé. Y esto es real, porque yo no sé si mañana voy a tener fe. Y entonces yo tengo que decidir cada día yo tengo que decidir continuar en el mismo camino. Cada día lo tengo que decidir. Es por eso que algunos por ahí se burlan y dicen, bueno, hay iglesias que creen que la salvación no se pierde. Y entonces aquellos que se burlan de ese concepto dicen, bueno, un día creen y entonces después pueden vivir su vida haciendo lo que quieran, total, ya están salvos. No es tan así, no es tan así. La fe es algo que lo renovamos continuamente. Es algo que me levanto por la mañana y digo, ¿estoy unido a Cristo o no estoy unido? Sí, sigo unido a Cristo, entonces recibo todo. Pero si yo un buen día digo, ¿sabes qué? No quiero saber nada. Y bueno, te va a pasar lo del hijo pródigo. ¿Qué le pasa al hijo pródigo? Empieza a perderlo todo, empieza a sufrir, empieza a tener malestares y al final dice, ¿sabes qué? Voy a pedir por Amazon que me envíen una parte del cordero porque necesito comer aquí en medio de todos los cerdos que estoy rodeado. Y no ocurre de esa manera. El hijo pródigo no pudo pedir nada que le llegara a él en medio de los cerdos donde él estaba. Él necesitaba hacer algo. ¿Qué era? Tenía que regresar. Tenía que meterse dentro de la casa del Padre nuevamente y ahí iba a experimentar nuevamente el cuidado, la protección, la provisión que venía dentro de la casa del Padre. Es por eso que cada mañana tenemos que renovar nuestro compromiso de fe. Cada mañana le puedo decir al Señor, Señor, ¿sabes qué? Te sigo creyendo. Ayer te creí, antes de ayer te creí, pero hoy renuevo mi compromiso de seguir creyéndote. Quiero seguir estando unido a ti, Jesús. Quiero seguir estando en comunión contigo. Y entonces cuando experimentamos eso, entonces se nos va el temor, se nos van las dudas, nos sentimos fuertes,
sentimos que todo lo podemos, que todo lo tenemos. ¿Por qué? Porque continuamos unidos a Cristo Jesús. Por eso este texto dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿En qué sentido? En que yo no puedo hacer nada por mí mismo, no puedo hacer nada por mí mismo. Necesito de alguna manera reconocer que todo lo puedo en unión con Cristo Jesús. Y quiero terminar con un ejemplo, también en la vida de Pedro, lo mencionó al principio nuestra hermana Ada en la alabanza, es cuando Pedro ve que Jesús empieza a venir a él caminando sobre las aguas, pero los discípulos ya habían tenido un problema. ¿Por qué? Porque la barca se movía de un lado al otro, el viento de nuevo había empezado a mover las olas, empezaban a tener temor, y en medio de esa oscuridad y de ese temor que había generado la situación, aparece Jesús caminando sobre las aguas. Y Pedro le ve y le dice, ¿eres tú? Y entonces dice, si eres tú, manda que yo vaya también caminando sobre las aguas. Fíjate qué interesante aquí. Lo mismo que hace Jesús, ¿qué pide Pedro hacerlo? También él pide lo mismo. Él pide lo mismo. Y entonces Jesús, ¿qué le dice? Está bien, ven. Y Pedro dice en la Escritura que empieza a caminar sobre las aguas, pero viendo el fuerte viento que había, empezó a hundirse. Y entonces clama a Jesús y le dice, Señor, sálvame que me ahogo. Y entonces Jesús lo toma de la mano y le dice, Pedro, ¿y te acuerdas la expresión? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? Y entonces cuando Pedro pierde la mirada en Jesús y empieza a mirar el fuerte viento, ahí es cuando comienza a hundirse. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿no será, Señor, que yo muchas veces en mis fracasos, en mis derrotas, en aquellas cosas que no he alcanzado, es porque he perdido la mirada en ti y al final me estoy mirando a mí mismo, estoy mirando al otro? ¿No será, Señor, que en todas mis formas de caída que he tenido es cuando me he mirado a mí mismo, he mirado a otros y he perdido de vista a quién tendría que mirar en realidad? Es por eso que en esta semana que comenzamos hay un desafío para cada uno de nosotros. Seguir mirando a Jesús, seguir sintiendo que estoy dentro de Él, experimentar lo que significa pertenecer a Él, abrazado por Él, y entonces enfrentar cada día saliendo de nuestra casa y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero por qué? Porque estoy en Cristo, en Cristo. Y esta es una expresión propia del apóstol Pablo. Nos hacíamos una pregunta al principio, ¿regalo o carbón? Y la respuesta podríamos decirla de esta manera, unidos a Cristo, no pasa ahí. Muy bien, ahí lo tenemos. A ver. La última, ponla tú. Sí, ahí está. Unidos a Cristo siempre habrá regalos de Dios. A ver, quiero que la pensemos, ¿sí? La pregunta es, ¿carbón o regalo? ¿O regalo o carbón? Y entonces tú puedes responder de esta manera, unidos a Cristo siempre habrá regalos de Dios. Unidos a Cristo siempre habrá regalos de Dios.